Estamos de nuevo en Secreto de Voz en Voz. Pues bien, amigos televidentes, estamos aquí en otra emisión más de su programa Secreto de Voz en Voz. Hoy, en un día caluroso, hay un calor inmenso en la República Dominicana que fue anunciado, fue estudiado de que iba a haber una ola de calor y se está cumpliendo, pero esta ola de calor se está cumpliendo en todas partes, porque me dicen que en Estados Unidos, en este clima tan variante, están habiendo olas de calor tremendo, que han subido la temperatura a veces a 100 grados Fahrenheit. Aquí nos manejamos en Celsius, que es la medida española del clima. Aquí nos manejamos en Celsius, que es la medida española del clima. Bueno, ustedes pueden vernos a través de nuestra plataforma principal, que es este canal Global TV 80, con repetición en los Estados Unidos de Norteamérica y para Europa a través de Roku. También pueden vernos a través de todas las plataformas virtuales como Instagram, Facebook, TikTok, X, y además a través de una serie de canales, de cables y repetidores a nivel nacional, como son Aster, Claro TV 1080, Artis y todos los canales virtuales, Telenor, Amazon TV. Así que no hay forma de que usted no pueda comunicarse con nosotros y rastrearnos. Señores, vamos a entrar inmediatamente en los temas internacionales. Volvemos con la crisis que tiene 15 días, 2 semanas en Bolivia. Nosotros queremos que usted conozca, para que no pueda ser confundido por la propaganda, cómo está dividido el territorio boliviano. Bolivia, que no es, porque quieren presentar a los bolivianos y a ese pueblo boliviano que, como ustedes pueden ver, está tirado a las calles pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que hurgando me he enterado que el presidente Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela, nació en España. O sea, ni siquiera es un boliviano de nacimiento. Bolivia, si me pone el mapa nuestro director, es un país inmenso, diverso y bello. Ahí ustedes pueden ver a Bolivia. Bolivia está dividido por 9 departamentos. Nosotros hablábamos aquí porque una de las razones por las que ese pueblo está tirado a la calle, dentro de las 10 medidas, 10 leyes, 110 leyes creadas por el presidente Rodrigo Paz, que ha intentado hacer una revolución conservadora, una revolución de derecha, cambiando el Estado plurinacional que se logró en el 2006, se instauró en el 2006 por el presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales, que también mucha gente desinformada, una de las acusaciones que hace, que ese pueblo está en la calle por Evo, y no sabiendo que cuando dicen eso lo que están diciendo es que el 90% o el 95% de la población de Bolivia entonces está detrás de Evo, porque la población en su conjunto está. Y por eso yo quiero que ustedes conmigo puedan confirmar cómo es la división política de Bolivia, para que no piensen con simpleza que están tirados a la calle, como dicen, personas financiadas por el narcotráfico. Ahí no hay forma de usted financiar una población tan inmensa, y una población inmensamente organizada, porque después que se organizó en un Estado plurinacional, es plurinacional porque integró a los gobiernos indígenas en Bolivia. Bolivia está dividida
en 9 departamentos. Pero, bueno, los 9 departamentos de Bolivia, que se lo puedo mencionar aquí, entre ellos está La Paz, que es la ciudad capital de Bolivia, está Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando. Esos son los 9 departamentos de Bolivia. Pero Bolivia, esos 9 departamentos a su vez, están divididos en 100 provincias. 100 provincias, muchas provincias y provincias grandes. 100 provincias en Bolivia, que a su vez esas provincias tienen municipios y esos municipios tienen alcaldes. Pero cada provincia y cada departamento, sobre todo cada departamento, que son 9, tiene un gobernador y una asamblea que rige legalmente ese departamento. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene 36 etnias indígenas reconocidas. Son más de 36, pero hay 36 reconocidas constitucionalmente después que se organizó en Estado plurinacional. Esa aureola, ese mosaico indígena fue organizado, y eso no le perdonan a Evo Morales, fue organizado socialmente con lo que se llamó la concepción del Estado plurinacional de Bolivia, donde esas etnias, que además cada una tiene lengua distinta, la mayoría, la etnia mayor de todas es la Aymara y también tenemos la Aymara, la guaraní, que la guaraní también existe en otros países como Paraguay, porque hay que saber que todo lo que es Sudamérica, que fue dividida por el Imperio Español cuando la colonizó, estaba organizado de otra manera, eran territorios donde había muchas etnias originarias, pero no estaba dividida en países así. Ellos tenían su propia división, incluso el Imperio Inca, que es en Perú, tenía otra división donde estaban los mayas. En Bolivia, usted se encuentra con 3 etnias principales, que es la quechua, la aymara y la guaraní. Pero también están los chiquitanes, los mojeños, urú, tacama, guarayo, huequinayes, y todavía eso sigue, pero esas son las principales y las más numerosas. Son 36 comunidades indígenas en 100 provincias y en 9 departamentos. Y esa provincia a su vez tienen muchísimos municipios. Cada municipio de eso tiene alcaldía, pero cada departamento tiene, porque esas etnias, además de tener lengua, costumbres, algunas que se diferencian de otras etnias dentro del mismo territorio, también tienen códigos indígenas que fueron respetados y que dentro de sus asambleas se respetan esos códigos y esas leyes y esas formas de vivir o de convivir en su diversidad. Eso es Bolivia. Y todo ese mosaico está en la calle hoy en día. Ha bajado hacia La Paz, hacia las principales ciudades y departamentos, pidiendo la renuncia a todas esas etnias que tienen sindicatos, que además tienen grupos económicos, porque están los mineros, están los agricultores de diferentes rublos, están los agropecuarios, están, todas las etnias que trabajan diferentes economías están tiradas a la calle, porque las 110 leyes que al vapor
sin consultar nada más que a los organismos internacionales, al Fondo Monetario y a una serie de organismos internacionales y a empresas extranjeras que están patrocinando esas leyes, supuestamente para invertir y en empresas mineras y ocupar minas y ocupar territorio y ocupar tierras. Fueron las únicas que fueron consultadas. Entonces aprobaron esas leyes para imponérselas a esa población. Son leyes que cambian el perfil económico del país, que abren el mercado de las tierras y de las comunidades a organismos internacionales y a multinacionales que quieren imponer reglas foráneas dentro de Bolivia. Y no se trata de Evo Morales, que fue acusado de pedofilia, y la supuesta víctima, ella misma dijo que ella nunca había sido atacada por nadie, no por Evo Morales, por nadie, porque ahora, vamos a hablar de eso también, se le están haciendo expedientes a líderes políticos en diferentes países de América Latina. Es como un libreto, tipo lawfare personalizado, para a los líderes políticos acusarlo o de narcotraficantes, acusarlo de pedófilos, gente que no es consumidora de droga, gente que no tiene expediente de ningún tipo, gente o acusarlo de robo, como acusaron a Lula, de una transacción de un apartamento que nunca pudo ser probado y estuvo preso, para inhabilitarlo, para descabezar a esas poblaciones de los líderes. Entonces resulta que Bolivia está pidiendo la renuncia o la salida, y ya hay muertos. En Bolivia seguirá habiendo muertos porque ellos no se van a detener, porque esas 110 leyes le quitan su tierra, lo empobrecen, y todos los derechos que habían alcanzado, que nosotros leímos ayer, todas las medidas económicas que se tomaron en los gobiernos de Evo Morales. Lamentablemente, los líderes que propugnan por cambio en sus diferentes naciones, a veces son sucedidos por personas que traicionan y que preparan todo el andamiaje para que vengan gobiernos entreguistas. No se trata de izquierda, vamos a olvidarnos de izquierda, no se trata de derecha, aunque la derecha esté vinculada totalmente a los intereses corporativos. Se trata de soberanía, se trata de riquezas naturales de los pueblos versus empresas multinacionales o corporaciones que quieren expropiarse, que quieren recolonizar, y el tiempo de la colonización en América pasó. La población boliviana es de la baja clase media, porque ese Estado plurinacional, que como yo explicaba ayer, una vez fue en los años 90, estaba catalogada por los organismos internacionales como el país más pobre de América, incluso era más pobre que Haití. Hoy es un país que fue empoderado y la población es de baja clase media. Por eso está en las calles, porque la clase media es la que hace los cambios. Toda esa población que usted ve en la calle está empoderada porque es dueña de sus tierras, es dueña de sus derechos y ha crecido económicamente. Hubo 20 años de crecimiento desde que se fundó el Estado Plurinacional de Bolivia, y esos 20 años de crecimiento llenaron de derechos económicos, sociales y políticos, incluso culturales
y hasta raciales o étnicos, porque ya el concepto raza está desfasado. La raza se utiliza para animales nada más, étnico, derechos étnicos. Esos derechos, esa población está empoderada. Y quitarle eso es quitarle su oxígeno y quitarle su libertad. Y no va a parar. No va a parar porque un grupo de corporaciones mercuriales quieran cambiar el perfil de esa nación suramericana. Eso no va a suceder así. Vemos que el libreto, estamos asistiendo, señores, a la influencia de líderes sionistas dentro del establishment de los Estados Unidos de Norteamérica, que sin embaje están tratando de imponer un libreto de intolerancia en toda América. En toda América se persiguen a líderes políticos que luchan por sus pueblos bajo el argumento de narcoterrorismo, bajo el mote de narcotraficante. Y señores, bajo ese libreto quieren descabezar a la dirigencia política de América Latina, esos grupos mercuriales, para ir en pos de los recursos naturales. Entonces eso lo que va a crear es violencia. Y estamos llenando a América de violencia. En un momento en que el mundo es multipolar y los competidores de los países americanos, de este lado del mundo, de este istmo, los competidores están ejerciendo el poder sin violencia, están ejerciendo el poder con paz y están haciendo transacciones comerciales y creciendo. La violencia va a rezagar a América Latina, porque América Latina no se va a quedar de brazos cruzados para que expolien su riqueza. América Latina tiene años luchando y peleando y aprendió a resistir, aprendió a luchar por su libertad en diferentes estadios políticos y geopolíticos. Aprendió a luchar por sus recursos naturales, que hoy sin Antifaz está más claro que en pos de eso que van las corporaciones. Si las potencias europeas y americanas no entienden o no se hacen asistir de un liderazgo político, diplomático, económico y hasta militar con formación estratégica para entender que debemos ir todos juntos en el mismo barco sobre la base de ser socios minoritarios y grandes y no ser esclavos o súbditos, no vamos a llegar a puerto seguro y no vamos a llegar temprano tampoco. Cuando China está en la corporación de Shanghái, donde todos negocian el crecimiento de sus economías, todos los países asiáticos y todos los países de Euroasia que están agrupados alrededor de la Federación Rusia también negocian y se respaldan. Nosotros vamos a subir a unos consejos comerciales y cuando retornemos vamos a dar una pincelada a este mismo tema y a las declaraciones y posiciones de algunos connotadas personalidades del mundo del arte
sobre lo que ha sucedido en Gaza y la reacción que tienen contra Israel, contra la cúpula del gobierno israelí, algunas personalidades con notoriedad pública, y lo que le está costando eso, porque están siendo perseguidos, denostados en sus carreras y en su vida personal y privada. Señor director, usted puede disponer de unos consejos comerciales, no se muevan por favor, y cuando retornemos vamos a hablar de eso y vamos a abordar al final un tema local que tiene impacto internacional, que es el feminicidio, el asesinato o el homicidio de mujeres por su relación sentimental o de pareja por su condición de mujer. Señor director, disponga. En la República Dominicana podemos decir con orgullo que la industria tabacalera representa el mayor porcentaje de exportaciones del sector agroindustrial, creciendo un 40% durante estos 2 años de gestión a través de iniciativas del Banco Agrícola y el Instituto del Tabaco, que han logrado impactar a pequeños y grandes productores. El tabaco dominicano es el mejor del mundo. En los últimos 2 años, la industria nacional de tabaco ha experimentado un crecimiento enorme en términos de producción. Muchas de los agregados nuestros y de las personas interesadas en el tabaco se hayan visto con la confianza de invertir, y eso también ha dinamizado el sector. Actualmente estamos demandando muchos empleados para... La Cámara de Diputados refrendó una resolución aprobatoria de un acuerdo de servicios aéreos entre la República Dominicana y Honduras para favorecer el desarrollo y propiciar la expansión económica y comercial entre ambos países. Asimismo, refrendó una resolución para reconocer a Carl Edward Easty, presidente de la Asamblea de Nueva York, por sus aportes en beneficio de la diáspora. Además, el Pleno envió a comisión especial el proyecto que modifica el artículo 13 de la ley sobre terminación de carreteras, escuelas, hospitales y presas que están suspendidas. También aprobó 2 resoluciones de los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios de los años 2019 a 2020, estudiadas por una comisión bicameral que rindió informes favorables por entender que se realizaron ajustadas a la Constitución y las leyes. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, encabezó la entrega de un reconocimiento al cantante Rafael de España por su extraordinaria trayectoria artística internacional y su vinculación cultural con la República Dominicana. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Que se forma un niño mejor. Soy lo que viva cerca de ti. Bien, amigos televidentes, antes de irnos a la pausa, nosotros conversamos aquí sobre el perfil que está llevando, la influencia que tiene este líder sionista sobre la sociedad occidental y la intolerancia que han tratado de imponer en la sociedad, ejerciendo esa intolerancia a través de persecución de manera particular sobre personalidades que se han pronunciado sobre el genocidio, porque no tiene otro nombre,
genocidio. Lo que se hizo en Gaza fue un genocidio. Lo que se ha hecho en Gaza, lo que se sigue haciendo y lo que se ha perpetrado durante años ha sido un holocausto, mayor que el holocausto de Hitler. Miren que el holocausto de Hitler contra precisamente el pueblo judío, del que fue víctima el pueblo judío, y que ha sido condenado durante décadas por el mundo entero. Hoy lo están ejerciendo ellos contra la población gazatíe y contra los palestinos. Miren, eso es el jefe de seguridad israelí, donde se está burlando de gente que fueron detenidas en una embarcación que iban en apoyo de los palestinos. Fueron detenidas, fueron humilladas, vejadas, y en esa humillación burlada, porque así se burlan ellos de los seres humanos, esa misma intolerancia la han llevado hacia personalidades internacionales. Yo le envié al señor director una foto de una actriz, de origen palestino. Bueno, eso es en Dinamarca, eso que el director ha puesto ahí. Déjelo ahí, señor director. En Dinamarca dan noticia de que se ha prohibido la entrada de los turistas israelíes a ese país. Yo no comparto esa medida totalmente, por una razón fundamental. Usted puede prohibir la entrada como turista a la dirigencia sionista, pero no a la población israelí, porque el pueblo israelí en su conjunto, usted no puede condenar a un pueblo por lo que hacen sus líderes. Sabemos que ese pueblo lo han adoctrinado para apoyar y para que no protesten ante esas agresiones genocidas que hacen contra los pueblos circundantes de Israel. Y la población no se pronuncia. Mucha población de esa no se pronuncia por miedo, porque déjenme decirles que cuando han salido a protestar en desacuerdo con alguna medida de ese genocida que es Netanyahu, han sido reprimidas. Su propia población ha sido reprimida. Entonces, lee el adoctrinamiento que ha consistido en que ellos son una etnia superior, en que ellos son un pueblo elegido, que ya eso se ha caído, y en que ellos deben ser la nación potable de la tierra. Una mentira enorme, enorme, porque se supone que Dios no tiene preferencia con sus hijos, y que el pueblo de Dios, Israel, no, eso están ofendiendo la inteligencia humana, están ofendiendo incluso a Dios, porque se supone que si Dios ama a sus hijos, a todos sus hijos, y no tiene preferencia por ninguno de ellos, no puede tener un pueblo elegido. Ahí vemos, señores, a esa actriz, es una actriz de la industria pornográfica, que es Mia Khalifa, que se pronunció, ella es de origen palestino, también lo hace porque su origen le duele su propia raza y su propia etnia, pero Mia Khalifa se pronuncia y dice, cuando se pronuncia contra el genocidio palestino, y dice que si puedes ver, dice ella, si puedes hablar sobre Gaza y pedir al mundo, esto lo dice también la actriz Penélope Cruz, Javier Bardem, que es el esposo, uno de los mejores, está catalogado uno de los mejores actrices españoles, ganador de Oscar y de diferentes premios a nivel mundial, excelente actor, se ha pronunciado y ha dicho que lo que sucede en Gaza es una catástrofe humana.
Peleno Pecruz, que es su esposa, dice que hablar sobre Gaza y pedir al mundo que guarde silencio, ya dice que es prácticamente imperdonable guardar silencio sobre lo que sucede en Gaza. Y se están pronunciando una serie de actores y de personalidades con notoriedad en el arte, en la ciencia, en las ciencias sociales, en la psicología, porque lo que sucede con esos genocidios es realmente en pleno siglo XXI, cuando se supone que los seres humanos debíamos haber alcanzado estadios de desarrollo que no nos permitieran ni siquiera pensar en maltratarnos unos con otros, menos en sacrificarnos como si fuésemos animales. Mia Khalifa, que nació en el Líbano, pero también se han pronunciado, como le decía, muchísimos actores de la industria del cine, que han catalogado como apartheid lo que sucede, la violencia que ejerce, la violencia segregacionista que ejerce la cúpula sionista contra el pueblo de Gaza y contra el pueblo palestino. Yo decía de Javier Bardem, pero también podemos citar a Roger Waters, a Greta Thunberg y a una serie de actores que se están pronunciando uno por uno. Ni decir de Robert De Niro, ni decir de el propio director laureado Almodóvar, que Almodóvar se ha pronunciado, ha ido más lejos. Almodóvar se ha pronunciado contra Trump, se ha pronunciado contra Netanyahu y se ha pronunciado contra los líderes rusos, porque la violencia, venga de donde venga, hay que condenarla. Venga de donde venga la violencia, hay que condenarla. Y hablando de violencia, señores, pero antes de entrar en la violencia ya seguido, queremos resaltar una huelga que llevan los jueces en procura de mejorías salariales. Queremos solidarizarnos con el sistema judicial porque nosotros somos abogados y decir y comentar algunas pinceladas de cómo anda la justicia. La justicia dominicana está en un momento difícil. ¿Por qué está en un momento difícil? Porque el presupuesto de la justicia es exiguo en un país que ha crecido, en un país que las diferencias de los ciudadanos se están llevando al plano judicial, no se están resolviendo en las esquinas, gran parte de ellas, no se están resolviendo porque ya para todo hay una demanda. Entonces los tribunales están repletos de demanda en todas las ramas, en la rama civil, en la rama laboral. Es un país que se está institucionalizando y en el área de inmobiliaria es un país que ya la gente compra inmuebles hasta del extranjero y al sector inmobiliario, los tribunales de tierra, surgen litis por lindero, por terreno, por propiedades, pero además es un país que todavía está en desorden porque las autoridades no le ponen el cascabel al gato respecto de la propiedad privada. Y es un país donde todavía se hacen las invasiones de tierra, lo que hace que sea precario el régimen de derecho ante los inversionistas. Pero los jueces que usted ve ahí, que se pronunciaron, establecían en su discurso y en sus pedimentos mejora para sus colegas, para el sistema judicial en su conjunto.
usted ve sentencias empobrecidas, no porque los jueces no tengan calidad, es que si un juez tiene que conocer cientos de sentencias, tiene que trabajar a deshoras, tiene que pasarle a ayudantes mal pagados, que porque ninguna persona que esté preparada va a ir a trabajar como auxiliar de la justicia, como abogado ayudante de un juez o como secretario de un juez, cuando en cualquier bufete gana más dinero, por menos horas y con mayor libertad, cuando en cualquier empresa privada gana más dinero. Entonces, ante los exiguos salarios del sistema judicial, la calidad paga el precio. Usted ve que los jueces pasan cientos de trabajo a sus ayudantes. Los ayudantes hacen proyectos de sentencia con baja calidad y los jueces no tienen tiempo, porque si no se le entaponaría el sistema de trabajo, para hacer un escaneo minucioso de cada proyecto de sentencia, sobre todo en un sistema judicial que le exige para su evaluación resultados, cantidad de sentencia fallada y cantidad de sentencia efectiva. Entonces, esas sentencias adolecen de baja calidad, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque usted no le puede pedir peras al olmo. Usted no puede pedir que un juez, trabajando a deshoras, con un sistema judicial que no le da comodidad, que no le da garantías en términos económicos para hacer una buena administración de justicia como ellos quisieran, tienen obligatoriamente que mermar en su calidad, siendo jueces extremadamente preparados, porque si algo tiene el sistema judicial dominicano son jueces preparados, son jueces eruditos, que en cualquier país medianamente desarrollado, para no decir ninguna potencia, medianamente desarrollada, fueran personas que vivieran con todos sus problemas resueltos y personalidades honorables que pudieran tener tiempo para dedicarse a ser doctrinarios, para escribir, para dar conferencias, para estar como invitado en grandes simposios nacionales e internacionales. Y lamentablemente están sacrificando gran parte de ellos su juventud porque por su vocación, por una vocación sacerdotal de impartir justicia. Nosotros nos solidarizamos con los jueces, nos solidarizamos con los togados del sistema judicial al cual pertenecemos y estamos con su lucha de manera militante. Pueden contar con nosotros en sus pretensiones. Desde esta tribuna lo que podemos hacer es aportar la idea, presentar sus propuestas, y si nos piden cualquier entrevista, esta puerta está abierta para cualquiera de los jueces del sistema judicial, los jueces a la sentencia, obviamente, pero para cualquiera que quiera hablar, discursar, y los ministeriales públicos que quieran expresar ideas que enriquecen el sistema judicial y al conglomerado jurídico, esta puerta está abierta. Señor director, si quiere ir a unos consejos comerciales, puede hacerlo ahora para nosotros venir con el tema final, que es el feminicidio en la República Dominicana. En la República Dominicana podemos decir con orgullo que la industria tabacalera representa el mayor porcentaje de exportaciones del sector agroindustrial, creciendo un 40% durante estos 2 años de gestión a través de iniciativas del Banco Agrícola y el Instituto del Tabaco, que han logrado impactar a pequeños y grandes productores. El tabaco dominicano es el mejor del mundo. En los últimos 2 años,
la industria nacional de tabaco ha experimentado un crecimiento enorme en términos de producción. Muchas de los agregados nuestros y de las personas interesadas en el tabaco se hayan visto con la confianza de invertir, y eso también ha dinamizado el sector. Actualmente estamos demandando muchos empleados. La Cámara de Diputados refrendó una resolución aprobatoria de un acuerdo de servicios aéreos entre la República Dominicana y Honduras para favorecer el desarrollo y propiciar la expansión económica y comercial entre ambos países. Asimismo, refrendó una resolución para reconocer a Carl Edward Easty, presidente de la Asamblea de Nueva York, por sus aportes en beneficio de la diáspora. Además, el Pleno envió a comisión especial el proyecto que modifica el artículo 13 de la ley sobre terminación de carreteras, escuelas, hospitales y presas que están suspendidas. También aprobó 2 resoluciones de los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios de los años 2019 a 2020, estudiadas por una comisión bicameral que rindió informes favorables por entender que se realizaron ajustadas a la Constitución y las leyes. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, encabezó la entrega de un reconocimiento al cantante Rafael de España por su extraordinaria trayectoria artística internacional y su vinculación cultural con la República Dominicana. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Mi voz también cuenta, aquí estoy. No es con miedo, es con amor, que se forma un niño mejor. Soy lo que viva cerca de ti. Pues bien, amigos televidentes, estamos aquí en su programa Secreto de Voz en Voz. Hoy jueves 21 del mes de mayo del 2026. Estamos a mitad de año y si se revisan las estadísticas sobre el tema que le vamos a hablar, que es el feminicidio, lo primero es que hay que esclarecer con el público que nos está viendo que el feminicidio es, digamos, el quitarle la vida a una mujer por su condición de mujer, o sea, por un vínculo que tiene que ver con un suceso sentimental, su condición de mujer, por eso se le llama feminicidio, porque es a la fémina que se le asesina. Se le asesina a la pareja que se tiene como mujer, como pareja, por parte del hombre, y puede ser a veces por parte de una pareja del mismo sexo. Es un crimen pasional por la condición de mujer o vinculado a su condición de mujer. Hay que distinguir, y yo quiero distinguir eso antes de adentrarme en el tema, por una razón fundamental. Porque nosotros vivimos en una sociedad violenta, en el que las autoridades no han hecho un plan, ninguna de las autoridades han hecho un plan para, medido el sistema de violencia, cómo irlo disminuyendo. Esta es una sociedad violenta, una sociedad agresiva, que conduce de manera agresiva, por eso hay tantos accidentes, que se relaciona de manera agresiva en los barrios, en los residenciales, que es una sociedad llena de ruido,
de contaminación auditiva, de contaminación visual. Entonces el ciudadano está sometido a una agresión, digamos, social de su entorno ambiental. Y esa agresión es un ingrediente adicional a las agresiones de manera particular con que se detonan los estados de frustración o de estrés en las relaciones interpersonales de la ciudadanía. Y la mayor relación que tiene el ser humano la tiene regularmente con su pareja, con su novia, la tiene con su esposa, la tiene con su amante, la tiene con su pareja libre, etcétera. Y es la relación incluso que puede desatar más violencia porque es la relación donde hay más pasión. No debería traducirse en violencia si la inteligencia emocional fuese practicada, fuese desarrollada por la ciudadanía. No tiene que ver con la inteligencia particular en términos de acervo, no tiene que ver con la preparación. La preparación ayuda porque las personas mientras más se civilizan son más apacibles, eso es cierto. Pero en esta sociedad no siempre la educación mordea los elementos que componen la personalidad, que son el carácter y el temperamento, o al revés, el temperamento y el carácter. El temperamento primero porque con el temperamento se nace, y el temperamento está condicionado por la proclividad étnica de la persona. Usted hereda de sus ancestros, de esa mezcla de sus ancestros, usted hereda un perfil hereditario de su linaje, de si sus padres son bipolares o no son bipolares, de si sus padres son violentos o no son violentos, de si sus padres, los elementos que componen su organismo, digamos, su sistema inmunológico y su sistema biológico, cómo están cargados, si están cargados de mucho, digamos, bilirrubina, de mucha carga de incluso de diabética. Usted puede ser propenso a ser diabético cuando adulto. O sea, hay factores, proclividades que se heredan. Hay proclividades que se heredan, se transmiten de generación en generación y influyen en la personalidad, influyen en su temperamento, en que su temperamento sea volátil, que su temperamento sea apacible. Entonces está el carácter, que es el otro rasgo. No quiero ahondar mucho porque no quiero irrespetar a personas que tienen el expertise. Yo lo que soy es abogado e investigador. A personas que tienen expertise reconocidas en nuestra sociedad, que son psicólogas, que son muchas y muy buenas y que han descollado. Entonces no me toca a mí hacer este tipo de análisis, profundizar, digamos, en este tipo de análisis, sino señalarlo de manera marginal o tangencial. Está el carácter que mordea el temperamento en virtud de la educación. El carácter se crea en la sociedad, en la interacción con los demás seres humanos, en el hogar, en el modelo de hogar y el medio ambiente en la que la persona se cría, y posteriormente en la escuela, en su interacción social. El ser humano va moldeando su carácter y este carácter puede hacerle desarrollar inteligencia emocional de modo tal que pueda controlar elementos de su temperamento y tener una sana relación con los demás congéneres.
Hago este introito para adentrarme un poquito en lo que es el feminicidio. En términos legales, el feminicidio, los idios tienen que ver con la desaparición de seres humanos por sus congéneres. O sea, cuando una persona le quita la vida a otro ser humano, eso es un homicidio. Ya hay terminología jurídica más completa. Cuando usted premedita lo que va a hacer, espera a la persona en un sitio, lo acecha, por eso le llaman acechanza, premeditación, alevosía. Ya son elementos que agravan el usted quitarle la vida a una persona cuando usted lo piensa, cuando lo medita, cuando no es producto de un impulso, de una circunstancia, de una defensa, de una autodefensa, no, sino que usted lo premeditó y decidió quitarle la vida, tuvo tiempo de pensarlo y aún así lo hizo. Entonces ya eso entra dentro de otras figuras ya agravadas, que son el asesinato que es el concierto. Pero vamos a hablar del feminicidio, que entra dentro del homicidio, que son los idios. Y el feminicidio, cuando vemos la estadística, en solo 5 meses es alarmante en la República Dominicana, porque las estadísticas establecen, y sé que esas estadísticas siempre son conservadoras, porque vivimos en un país donde a veces le quitan la vida a una mujer en un barrio y queda como una trifulca y fue un homicidio, y fue un feminicidio que ocurrió. No queda claro, entonces la policía no puede hacer un reporte claro cuando llega tarde a detener personas. A veces se cubre el feminicidio cuando ocurre en circunstancias de mucha gente para que pueda evadir el peso de la justicia a una persona determinada. Pero regularmente son más de la cantidad que las estadísticas dicen. Y las estadísticas dicen que en solo 5 meses que llevamos, enero, febrero, marzo, abril y mayo, en solo 5 meses hay 32 feminicidios registrados. Es una suma alta, porque hay sociedades donde no hay feminicidio. Ciertamente no encabezamos la lista a nivel de América de feminicidio. El país con más feminicidio es Honduras y tiene varios años encabezando esa lista. Los hondureños parece que no se han sentado a hacer un plan ante este escándalo de que ellos tienen años encabezando esa lista. Pero nosotros somos el 3er país con más feminicidio y tampoco hemos hecho un plan para erradicar ese flagelo. 32 muertes son muchas. Las causas del feminicidio, los ingredientes que entran como causa son muchos. Ahora, yo siempre soy proclive a hacer el análisis social y político, porque esos son mis análisis, el que les puedo brindar a ustedes, y que son el marco conceptual que permiten, independientemente de los detalles, tener una idea de por qué sucede el feminicidio. Yo estudié ese fenómeno en el 1996, dije aquí que iba a hablar de ello porque lo había estudiado, y las causas que identifiqué en ese momento siguen siendo vigentes, cuando en ese momento no era un problema, sino que yo lo pude ver así de lejos, que se avecinaba como un problema, era muy mínimo. La sociedad dominicana en los años 80, en los 60, 70 y ya llegando a los 80, era una sociedad industrial, como veníamos del capitalismo industrial. Y era una sociedad donde el hombre era el que trabajaba, más en esta sociedad que la sociedad desarrollada, una sociedad subdesarrollada donde el hombre era el proveedor, llevaba la comida a la casa y la mujer era un ser de hogar que pensaba 24 horas en su marido. Dependía del marido económicamente. Y esa dependencia económica le producía una dependencia social y psicológica. Entonces la mujer simplemente obedecía al marido, porque era su proveedor. Y actuaba y pensaba en virtud de lo que
quería a su marido, porque 24/7 tenía que pensar cómo el marido quería desayunarse, cómo quería almorzar, cómo quería cenar, cómo quería ponerse la ropa, cómo quería vivir. Y ella vivía, estaba conectada a las necesidades de su marido, y eso le creaba una dependencia por demás afectiva, además de la económica y social. Eso se rompe en los años, a mediados de los años 80 empieza a romperse, cuando la mujer empieza a ser integrada a la sociedad como un ser de trabajo, a la sociedad de servicio, porque la economía dominicana pasó de una economía industrial a una economía de servicio, donde la mujer era más propensa para el trabajo, porque se le podía pagar menos y era más versátil para atender al cliente de servicio. El hombre siguió rezagado a lo que quedaba de la sociedad industrial. El hombre no trabajaba en servicio. La mujer ocupó, la sociedad de servicio empezó a ser mayoritaria en términos de empleo, en el comercio y en los servicios totales y en el turismo, que la mujer empezó a tener más puestos de trabajo que el hombre. Eso le creó a la mujer dominicana una independencia económica, porque ya producía para ella, y una independencia social, porque cuando trabajaba pensaba en un tercero, que era el público. Entonces eso le creó una independencia, pero cambió la mentalidad de la mujer, pero no cambió la mentalidad del hombre, porque se operó un cambio en la mujer, no operó en el hombre. Entonces el hombre, que siguió con su mentalidad de que la mujer era un objeto, que antes era sumiso, dejó de ser sumiso, dejó de si él llegaba tarde, borracho, aguantarlo, no, al otro día me voy yo. Interpretó su libertad como libertinaje, y esos vientos con aquellos polvos trajeron estos lodos. Nosotros no tenemos tiempo prácticamente para ahondar en el análisis más, pero sí le podemos decir que el origen social está en un cambio que se operó en la sociedad y se operó en varios países de América Latina, y por eso en América Latina los feminicidios son altos. No se justifican, nunca se justificarán. Está ligado a una cultura de una mujer, casi el 80% de los hogares dominicanos están encabezados por madres solteras. Está ligado a una cultura, es la madre que cría, de una mujer, y es la madre que tiene una cultura que piensa en la que el hombre tiene que ser un macho, y ser macho significa controlar a una mujer que ya no es controlable, porque ya logró su emancipación social y cívica. Entonces, lo único que puede hacer el Estado, mientras ese tránsito se da, de cambio de perfil en la manera de pensar del hombre, que es por la educación que debe producirse ese cambio, lo que debe hacer urgentemente es ir en auxilio de la violencia, de evitar, de tener hogares de acogida, de denuncia en cada sector, en cada comunidad, en cada municipio, y para eso se necesita un presupuesto. Señores, el problema del feminicidio no va a menguar hasta que no haya una mirada con presupuesto de enfrentar el problema, de ponerle el cascabel al gato. Es cuanto queríamos decir, o tenemos tiempo para decir, podíamos ahondar más en el tema, pero queríamos darle una pincelada a las causas y a lo que debe hacer el Estado dominicano si quiere enfrentar el problema. Todo lo demás es anuncio. Que dejen la publicidad costosa, usen el canal oficial para promover eso de manera obligatoria, los mensajes sobre la no violencia contra la mujer, porque ese es un lastre que estamos padeciendo. Señores, gracias por la atención brindada. Los invitamos para que estén mañana con nuestro amigo Hilario en otra emisión más de su programa Secreto de Voz en Voz. Hasta la próxima.